Cuánto tiempo sin verte, no dejé de querer. 10 y cuarto, gente, 10 y 15 de la mañana, nosotros estamos de vuelta y vamos con lo prometido, con lo que íbamos mencionando hace unos días y con lo que seguimos en este lindo proyecto para conocer un poquito a la gente, para conocer a, bueno, gente querida, gente que conocemos, gente que todos sabemos quiénes son, pero que a lo mejor hay cosas que no sabemos, así que en este caso tenemos el tercer invitado, la primera invitada mujer del proyecto, así que le vamos a dar la bienvenida a Alicia Grosso. Buen día. ¿Cómo le va? Y Hola, muchísimas gracias por venir, obviamente. No, encantadísima de estar. Buen día a toda la audiencia. Acá estamos, dispuestos a todo. recrear una parte de la historia de Marul, a charlar y conocernos. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Quiero irme a la raíz de todo. Fecha, sé que trajo fechas ahí anotadas. Pero Porque creo... soy un desastre. No, pero vamos a arrancar con la más fácil. Bueno, a ver. Sin año, no hace falta el año, Bien. por las dudas. Pero fecha de nacimiento. Sí, lo voy a decir. 12 de julio del 54. Tengo 68 años. Bien. ¿De acá de Marul siempre? Siempre de acá de Marul. ¿Nacida en Marul o...? Nacida en San Francisco. En San Francisco y criada en Marul. Criada en Marul. Bien, entonces infancia y adolescencia en Marul. Infancia, adolescencia, colegio, primario, secundario, lo que había hasta ese momento. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era antes? ¿Era como ahora, digo, guardería, jardín, primario, secundario? ¿O cómo era? Era un oyente porque no era jardín de infantes, o por lo menos eso tenía la escuela. En ese momento había dos escuelas, la Nacional 148 y la Escuela República del Paraguay. Bien. Yo viviendo al frente de la Escuela República del Paraguay, iba a la Nacional 148, supongo que por una cuestión de tradición de mis hermanos. Sí. Hice lo que era oyente, que condice con lo que es ahora un jardín de infantes, y el primario todo en la Escuela Nacional. Después, el último año del primario y primer año del secundario, me fui a San Francisco. Estuve interna en un colegio de monjas. Hago el relato del momento de mi padre a ver si me reordenaba y me educaba. ¿Por qué era eso, digo? Porque uno piensa hoy en día en escuela de monjes, dice, bueno, esa persona se quería dedicar como al sacerdocio, esas cosas, pero digo, ¿era más como un castigo? Era como un castigo. En mi caso fue como un castigo. Bien. A veces era porque la gente vivía en el campo y era más cómodo, pero no, yo vivía en el pueblo y era un poquito contestadora y maleducada y bueno, se creía que no mejoré para nada, ¿no? Es decir, lo que te quiero decir es esto, el sistema no hace que cambies ciertos pareceres. El estar cerrada y con un régimen que a mi personalidad me caía peor, claro. Indudablemente que en vez de mejorar, empeoré. Hice allá lo que era sexto grado y primer año, me llevé 8 materias a rendir en primer año del secundario. ¿Primer año? Primer año del secundario. Eran 5, ¿verdad? Eran 5 años. 5 años, bien. En primer año me llevé 8 materias, me clavaron en San Francisco, en la casa de unos tíos, rendí 7 en diciembre y me quedó una para marzo. La que me quedó en marzo, me hicieron ir el 7 de enero a San Francisco y me trajeron de vuelta cuando la aprobé. Y ahí empecé en el Gabriela Mistral. A nivel familiar, digo, había hermanos. Mucho más grandes. Bien. ¿Cuántos? 2 hermanos con 11 y 15 años mayores que yo. Ahí había cierta presión de hay que ser como... Claro, o por lo menos, a ver, los papás estaban acostumbrados generacionalmente, claro, a que ellos daban la orden y el resto obedecía. Y bueno, y no siempre... No siempre pasa. No siempre pasa. No bien. Siempre pasa. Bueno, pensando en el tema secundario, digo, ya a lo largo de los años, ibas más o menos identificando por
qué lado querías ir después del secundario? ¿Ibas pensando algo de eso? Siempre me gustaron siempre me gustaron lo relacionado a la medicina. En realidad, a mí lo que me gustaba era ser médico para ser ginecólogo. En mi casa pusieron el grito en el cielo, dijeron que eso no me lo iban a bancar y bueno, por eso me incliné por odontología. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ellos consideraban, que era una carrera, el machismo medio tabú. existente del momento, era una carrera para hombres, no era para mujeres. Bien. Claro, entiendo. O sea, la medicina en esa parte era masculina. Masculina, sí señor. No era para mujeres. A nivel, digo... O por lo menos eso era lo que pensaban en mi casa. No, está bien. A ver, cada casa, cada Sí. familia, pero digo, está bueno ir conociendo eso porque por ahí mucha gente le podría haber pasado que, che, mira, no estudié lo que me gustaba porque tal cosa era, o se decía que era para... De todas X. maneras no era algo que me rasgaba Claro, las claro. vestiduras porque quería hacer eso. Más o menos era eso lo que yo tenía en mi cabeza. Bueno, Claro, que siempre terminé digo, en la facultad de odontología, no sé, por ahí, no sé. de alguna forma, digo, pero siempre para el lado de ciencias naturales. Siempre. Materia que odiabas completamente. ¿Dentro de la facultad? Dentro del secundario y dentro de la facultad. Dentro del secundario inglés, Nada. que fue la única que me llevé a rendir después en los años siguientes, cuando ya estaba en la para, porque acá había ciclo básico nada más, y después terminé cuarto y quinto año en la para. Bien. Esa fue la que me llevé a rendir ahí. Inglés no me gustaba, todavía no me gusta ahora, lo intenté 10.000 veces y no me gusta ahora. La física me costaba también un poco, la física no. Qué feo física. No era algo... Con todo el respeto a los profes de física. Sí, pero nunca fue muy amigable con ese tipo de cosas. Las demás materias más o menos. Y ahora te digo que me encantan las sociales y que leo un montón de historia, pero... Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. ¿Algún recuerdo así específico, alguna anécdota de aquella época de secundario. facultad? De la facultad al secundario. Del secundario te cuento una que nunca digo a mis nietos, le digo no se las voy a contar nunca, pero... Se pueden estar enterando en este momento entonces. No me van a escuchar porque no están acá. Bien. Salvada entonces. En el secundario tuve un día hicimos una rabona bastante colectiva, había bastante. Por supuesto nos identificaron, nos mandaron a buscar con la policía Bien. y nos pusieron 24 amonestaciones juntas. Nunca más pudimos ni respirar. Sí, veo que no había filtro, era moco, tac. Sí, así. Y de la facultad, yo cursé la facultad en épocas muy conflictivas y bueno, una que me acuerdo es que nos pescaron una vez adentro una toma de la facultad y que saltamos una ventana y nos escapamos por la parte de atrás. Y la otra que fue más complicada, la facultad de odontología tenía una parte de la facultad, el patio de una parte de la facultad daba con el comedor universitario. Y un día estábamos en la facultad de odontología, se iba a la mañana y se regresaba a la tarde, son Claro. muchas horas presenciales. Hay una toma del comedor, aparece la gente del ERP, encapuchados y montoneros y todo, hacen una asamblea en el patio y se van, porque eran luces, así, rapidísimo. Y quedamos los idiotas de la Facultad de Odontología con panfletos que habíamos estado recibiendo de todos ellos ahí en un ratito. Y cayeron la Federal con 2 o 3 colectivos de línea que habían amontonado ahí y nos levantaron a todos y nos llevaron a la Federal. Bueno, y ahí nos indagaron a cada uno, donde te ponían una luz súper intensa, me acuerdo de 3
tipos vestidos adelante mío, una luz súper intensa en la cara y donde te preguntaban cosas, suponte, ¿con quién vive? Con fulana, mengana y sultana. Ah, porque fulana fue, ¿viste? Te querían confundir Sí. en tu relato y después a las 10 de la noche nos soltaron. A todo esto la Facultad de Odontología sacó en el diario el listado de todos los que habíamos sido detenidos por el tema de los desaparecidos, Claro. para que no le faltara a nadie de su gente. Bueno, imagínate al otro día, La Voz del Interior sale en Marul, Claro. el nombre de todos los detenidos por la federal, bueno, de subversiva para arriba lo que se te ocurre. Sí, pero digo, además la confianza que se le tenía al diario antes, porque digo, no es como ahora que te mandan un WhatsApp, te dicen, che, Sí, posta esto. No, sí. antes era, Sí, es esto, es esto. sí. Bueno, y ahí esa fue una de las cosas que más me quedaron de la facultad, Claro. porque fue una época conflictiva y difícil. Sí, digo, por ahí para los que se quejan hoy en día de hacer carreras, digo, en esa época era más ver. complicada. A ver, aparte, todo era difícil. A ver, yo cuando fui a Córdoba a estudiar, había ido una vez con mi mamá a Córdoba, que no sé por qué, y una vez con el colegio. Que ahora todo desconocido. 2 veces a Córdoba. Cuando me instalaron en lo que se llamaba Colegio Mayor, era una pensión dirigida por unas mujeres grandes, donde vos tenías horario de entrada y horario de salida, pero qué departamento, ni departamento uno para cada uno, ni... No, ahí vivíamos. Pero yo no sabía ni dónde tenía que tomar el colectivo, chicos. Claro. No sabía ni dónde estaba la facultad. Nada, la ignorancia en la que tuvimos suerte. Porque en realidad tuvimos suerte, porque, a ver, entre lo convulsionado del momento y lo ignorante que uno era, en realidad fuimos personas de suerte. Sí, digo, antes era por ahí la distancia, entre comillas, entre el pueblo y la ciudad era más grande antes. Sí, totalmente. No había los medios de comunicación de ahora. A ver, yo para llamar a mi casa tenía que llamar a una central, para que la central me conectara con mi casa. Claro. A ver, todo te las arreglabas solito. Bien. Tema, bueno, nos Sí. fuimos por el tema de odontología. Previo a eso, ¿cómo te llevas con el tema de dentistas? Porque digo, es muy común. No que había ido nunca al odontólogo. Nunca. Nunca había ido. Nunca había tenido problemas, nunca había ido. Bien, o sea, si O iba sea que no tenía experiencia de nada. Yo entré ciega. por recomendación familiar, digamos, más que todo. Porque me impidieron en un momento lo que yo tenía en mi cabeza y bueno, y me tumbé para algo que supuestamente era parecido. Más o menos parecido. ¿Y qué te encontraste, digo? Y me encontré con un mundo que me costó horrores arrancar. Antes los ingresos no eran eliminatorios, eran nivelatorios, pero fue un mundo encontrarme con materias terribles como anatomía, donde era muy, muy difícil. A ver, para sacar anatomía después tuve que hacerme preparar. Claro. Todo fue así, ¿viste? Remando Claro. y remando. Pero digo, además una carrera muy práctica, digo, mucho contacto. Sí, aparte de eso, bueno, la cantidad de horas adentro de la facultad, que son muchísimas, mucho práctico, después tenés que empezar a conseguir dentro de la ciudad tus pacientes, Claro. para lo que te piden en ese momento, e ir con tu paciente. Claro, eso digo. Eso también fue difícil. Más si no conocías a nadie, digo. Eso también fue difícil. En un momento recorríamos villas, por eso también te digo que tuvimos suerte. Recorríamos villas buscando pacientes con determinadas patologías para una extracción determinada. Suponte un 14, un 15, eran distintos elementos y vos tenías que encontrar Justo ese que tenga elemento eso y que quiera. y que quieran Claro. y que te cumplan después
Claro, que llegue. que lleguen. Digo, era difícil también, supongo, en la época, para las mujeres el tema de insertarse en ese sentido, porque digo, por ahí... A mí yo eso no lo sentí mucho. ¿No? No, yo eso no lo sentí mucho. No. A mí la discriminación sexual no. Yo eso no lo sentí, en serio, no me afectó. Está bien. ¿Y cuántos años fueron en total entonces hasta el título? Me estás preguntando mucho. Hice un año, corté, me fui a magisterio, volví a odontología. Sí, Voy contando. Sí, anda contando, terminé en el 78. Terminé de cursar en el 77 y me recibí en el 78. Bien. Plena dictadura. Sí, Plena. sí. Bien, y digo... Todos los añitos cursados. Bien, y digo, La María saliendo de Estela. eso, ¿fue difícil afianzarse en el trabajo, conseguir trabajo? Digo, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos post? Yo me recibo y me vengo a Marul. Instalo mi consultorio, le vendo a mi hermano lo que tenía de hectáreas de campo y con eso compro mi consultorio. Claro. Fue un riesgo eso también, digo. Y sí, en ese momento mi objetivo era el consultorio y no tenía... Mi papá muere cuando yo estoy en primer año de la facultad. Claro. O sea que a golpes y ponchazos me terminó bancando mi mamá y terminé mi último año con un crédito que ella había sacado y que después terminé de pagar yo ya recibida. Claro, con trabajo. Entonces, sí, no fue fácil. Ahí hice una primera parte, me recibí, instalé el consultorio, trabajaba, pero en ese momento era la única también en bien. el pueblo. No era tan justo. Cuando yo llego y me instalo, se fue la única odontóloga que había. O sea que no era... ¿Te acordás quién era? Sí, Miriam Maduzzi. Bien. Que tenía un consultorio donde vive ahora Mirko y Melania. Sí. Ahí tenía un consultorio ella. Después trabajé ahí. Hice como 2 o 3 años en el secundario, que fue una primera etapa que yo hice, daba clase de anatomía en un cuarto año, anatomía del sistema nervioso. Siempre nos acordamos con Raúl Tortone, era uno de mis alumnos y Raúl siempre se acuerda de algunas cosas del sistema nervioso. Y... Qué ironía, digo, una de las materias que más te costó o que menos te gustaba tener que explicarla, digo, después. Claro, pero después ya estaba reducha. Claro. Cuando yo vine al secundario, después que me había hecho preparar en anatomía, en odontología, anatomía, vos estudiás todos los agujeritos que existen en el cerebro, por donde pasa un nervio, por donde sale una arteria, por donde entra una vena, todo eso. Si alguien quiere estudiarlo en este momento, claro. Se está arrepintiendo en este momento. Lo otro era nada. Claro. Era nada. Pero bueno, es complicado. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, si voy a hacer una comparación por lo que veo, escucho o tengo sentado a veces, el tema de que los chicos ahora no tienen hábito de estudio. Y al no tener hábito de estudio es difícil ser estudiante universitario. Claro. Acá hay un mensaje que dice, me hizo descuartizar una paloma, ¿eso es cierto? Sí, porque también teníamos zoología. También bien. les daba zoología. Claro, muy de las películas, de la serie, ver como, viste, a las ranas, a las palomas. Verdad que no me acuerdo mucho de eso, pero sí, también lo he hecho, sí. ¿Quién habrá sido? ¿A quién le hice No descuartizar? importa, acá todo es anónimo, no vamos a entrar en Bueno, nadie. está bien, perfecto. Bueno, primer consultorio. ¿Dónde está el primer consultorio? ¿Dónde está mi casa? Sigue igual, bien, en el perfecto. mismo lugar. Y después en el año 83 comienza la democracia, 85, estando Néstor Curto de intendente, me tramita mis horas como odontóloga en el dispensario.
Desde el 85 yo comencé a trabajar como odontóloga en el dispensario. A la vez que el A la privado. vez que hacía el privado. Claro. Y a la vez que daba clase. Bien, todos juntos. Todo junto. Bien, y bueno, tema clase, digo, fueron 2 años, me dijiste, ahí al principio. Sí, no me En mi acuerdo, etapa. si fueron 2, 3 años ahí, después dejé, ya después tuve los chicos y ya dejé y vuelvo a arrancar en el, no me acuerdo si era el 2003, creo que vuelvo a arrancar, que después tuve, no, en el 2000, En el 2000 y estuve hasta el 2015 que hice, que me jubilé. Estaba presente. Sí. Pero digo, bueno, hay un lapso. Hablamos del 85, hasta el 2000, digo, ahí fue solo trabajo de odontología. Sí. Sí, siempre trabajé de odontología nada más. Comienzo recién cuando asume Daniel en el 2003. Bueno, en el medio, en el 95 y en el 99, he sido concejal en oposición en el gobierno municipal de Cornaglia. Junto con Daniel éramos concejal en oposición y Mauri Merkel. Éramos por la UCR, Claro. éramos concejal en oposición. ¿Por qué, digo, decidiste entrar en tema política? Porque siempre me gustó, Bien. siempre me gustó mucho. En mi casa nadie se exteriorizaba políticamente, pero sí tenían sus preferencias políticas. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre me acuerdo una anécdota de... mi papá jamás participó en política, pero era un radical declarado, ¿viste? Claro. Y como en una época, viste, que los votos eran, o eras radical, eras de la UCD, o eras... Claro, ya estaba... Ya estaba definido más Sí, o sí, menos. sí, sí. Entonces se sentaba detrás de la ventana y contaba los radicales. Y Él hacía el boca de urna. Claro, ¿viste? claro, sí, sí. Pero desde dentro de mi casa, no vaya a ser que alguien lo viera o tuviera que expresarlo Claro. públicamente, no lo hacía. Le queda- Claro, digo, pero el tema político antes también estaba mucho más definido, digo, o eras Mucho rojo más o eras definido, azul. sí, Digo, sí. era... Ya Sí. desde chico te implantaban eso, ¿no? Yo no puedo decir en realidad de que me dijeron tenés que ser rojo, ¿viste? Claro. No es que me lo dijeron ni me lo... Pero vos escuchabas conversaciones. A ver, vos escuchabas que el 17 de octubre era mala palabra, vos Claro. ese tipo de cosas que también te van quedando y te van formando. Claro, indirectamente, digamos. Indirectamente, sí. Bueno, pensando en esos años, digo, y lo que fue la trayectoria hasta llegar al secundario, digo, pensando en el estudio y todo eso, digo, ¿tuviste referentes, gente que vos decías, che, mirá, aquí esta persona, digo, que te hayan quedado marcados de la facultad o que te hayan marcado de la esfera pública? Vos sabés que soy tan personalista que no tengo presente así como algo que diga, esta guía es la que yo tengo que seguir. Primero que en todos los actos de mi vida voy haciendo lo que me parece mejor en cada momento. Claro. Y la verdad, qué sé yo, si yo tengo un referente en la docencia, así como alguien espectacular, era María Luisa de Pablo. A ver, yo no amaba las matemáticas, pero sí me acuerdo que era, para mí, si me decís un referente en la docencia, era la María Luisa. Claro. Y en la salud, la verdad que no tengo así como algo muy claro de seguir a alguien. Bien, bien. Sí, viste, pero por ahí digo, en la facultad, yo creo que te queda alguien marcado, Sí, pues, si sí, a lo mejor me gustó alguien más como profe,
por su forma de dar clase o ese tipo de cosas. Siempre amé al profe explicativo. Eso traté yo también de lograr y hacer dentro de mi carrera docente. Yo me acuerdo de tener un profe de semiología, por ejemplo, que era sumamente práctico para explicar el dibujito, la tiza, Siempre yo, cuando estudiaba o cuando explico, cuando algo, siempre tengo que estar rayando algo que a lo mejor lo entiendo yo sola, pero que con ese esquemita estoy tratando de explicarle algo. Bien. Y te acordarás de algunas cosas. Sí, a la memoria, me destaco por la memoria. Volvemos entonces a la década del 2000, ingresamos al secundario. Sí. ¿Te acordás esas primeras, la primera promo, primer curso ahí que le diste de clases cuando volviste? Cuando volví... A ver, vamos a ser sinceros. Entramos a un curso y vos decís, ¿sabes qué? ¿Alguien te acordás porque te hizo renegar? Y sí, de alguien me acuerdo muchas veces. Hay de alguno que me acuerdo más, pero no quiero hacer nombre. Pero bueno, queda tu siempre criterio. Me acuerdo del Michi Trocero, que era compañero de Leonardo, aunque Leonardo en ese momento cursaba como libre. Cuando yo comencé, Leonardo creo que todavía estaba cursando en Marul. Después jugaba al básquet y cursó fingió siempre como libre. Pero el Michi era del curso ese curso era muy gracioso, y del Michi me acuerdo que iba a las bailantas los domingos, después el lunes cuando lo perdía en la clase estaba tirado arriba en una colchoneta del salón de actos porque se había dormido en la colchoneta. Cómo escribía el Michi. A ver, el Michi hacía una prueba y yo le tenía que hacer leer lo que decía el Michi porque no entendía, ¿viste? Claro. Eso. Mencionaba también al principio el tema de tu forma de dar clases, ¿cómo te fuiste, o sea, qué influencia fuiste teniendo, a lo largo del tiempo? Porque hablabas del tema yo no tengo preparación docente, ¿no? Claro, eso el tema. Yo no tengo preparación docente, pero es intuición, yo te cuento que en todos los años que di clase, nunca puse ni una firma ni una amonestación. Esto está chequeado, está confirmado. Pero confirmadísimo. La semana pasada fui a dar una charla de educación sexual con Julia al secundario, volví de nuevo. Y un chico me preguntaba si había puesto muchas firmas. No estaba acorde a la charla, por lo que veo, no estaba prestando atención. No, antes de empezar, bien, tuvimos bien, ahí un bien. rato hasta que acomodaron un power que no se podía acomodar. Y bueno, y ahí me pregunta eso. Y le dije, yo jamás puse ni una firma ni una amonestación. A ver, primero que el hecho de tener esta voz así, aparte de ser por muchos años de pucho y de tener esta voz, y yo me paraba al frente del curso, no me costaba demasiado imponer silencio. Y después yo insisto en una cosa, bueno, vos lo terminarás de conformar porque fuiste mi alumno, pero yo creo que si uno por supuesto que vas a tener siempre el que está distraído en algún momento, no es que tampoco todo sea perfecto, pero si vos más o menos explicás y haces que tu materia se entienda, por más que sea difícil, claro, y por más que tenga muchos nombres, y por más que tenga... prestan atención. Claro. Prestan atención. Claro. Si les interesa, prestan atención. El otro día fuimos a dar una charla con Julia. Cuando en este momento es difícil hacer que presten atención. Sí. Cuando vos llegás, los profes te dicen, no son tus alumnos de aquella época, no es esto, no es... Y prestaron atención. Primero la loca les dijo que yo cuando hablo me gusta que me escuchen porque si no, el que no me escucha se va. Y listo, y ya está. Pero no sé si fue por eso, es porque les interesaba el tema
no sé si la forma en que lo dimos, ¿cómo es? Pero se estuvieron callados, estuvieron silenciosos, prestaron atención, al final hicieron preguntas por escrito y anónima, es decir, Claro. Digo, sigue dando resultados. debe haber un poco de envidia por parte de otros profesores, digo, para tener ese tono de voz. Porque digo, hay algunos que, sin entrar en nombre, pero digo, por ahí le costaba más imponer Claro. por el mismo tono de voz. Claro, pero por eso te digo, una de las cosas que me ayuda es que yo, aparte de jetonear, hablo con las manos, con los ojos, con la cara, viste que yo estoy Sí, sí, sí. moviendo permanentemente, y eso también hace que despierte un poco, pero es innato, no es que yo lo esté fabricando, ni mucho menos. Hablando del secundario. Sí. Hablando del secundario. Contame, y acá sí te dejo entrar en nombre propio porque es algo bueno, pero digo, alumnos así que vos digas, este no erraba una, este era espectacular. No de conducta. No hablo Hablando de conocimiento. Conocimientos. Yo me acuerdo de Santiago Constantino. A ver, era perfectito en su conocimiento. Ivana Medina, que era compañera de mi hijo. Algunos se van a enojar porque no lo nombré y era bueno, seguro. Pero recuerden que esta tipa está media viejita, ya me olvido. Pero hay gente que ha sido muy buena. A ver, ese curso, que eran compañeros de mi hija Melissa, que estaba Jiménez Escolar y Mariano Martín. Era un grupete que eran con Melissa, Magali Fisore, Estefanía Fisore. Era un grupete como de ese curso, por lo menos eran 10 Sí. buenos. Buenos. Sí. Yo siempre digo, distingo entre el alumno inteligente y el alumno No aplicado. O sea, se puede combinar, se puede estar por separado, pero digo, ¿lo notan los profesores eso de cuando uno... Sí. Sabes que este sabe, bueno, Sí. pero no le pone ganas, no, pero sabes que sí. Sí, los hermanos Trocero. El Michi y el Gaby. Eran inteligentes, pero Pero de aplicados, nada. nada. Bien, bien. Entonces veo que la memoria ahí no se fue. Porque te va quedando, ¿viste? Sí. Y bueno, mencionaste, digo, ingresaste apenas empezó la década del 2000, te fuiste cuando estábamos en más o menos 2015 por 2015, en mayo de 2015. ahí. ¿Cómo sentí que fue cambiando la educación en esos por lo menos 15 años? Y bueno, al no ser más partícipe, pero yo lo que me doy cuenta, por ejemplo, he preparado a algunos chicos para rendir o en algunos parciales, en algunas cosas he preparado. Y los programas también han cambiado y han achicado contenidos. A ver, yo... No. Yo les enseñaba un montonazo de cosas que ahora no se enseñan más o que no están más dentro de la currícula. No es que le esté echando la culpa a los profes, sino que digo que salieron de... no están más dentro de la currícula. Claro. Y esto que te dije antes, que pierden el hábito de instalar aquello que donde termine el casto nombre de la columna vertebral en una silla y leer. Eso no existe. No tienen más hábitos de estudio. También me tocó hace poquito ir al secundario en una feria de ciencia
Bueno, y les cuesta expresarse, les cuesta, tienen un PowerPoint puesto ahí y están zapateando para expresar lo que dice ahí. A veces a lo mejor están nerviosos, Claro. pero eso esas inseguridades, por supuesto que había algunos que eran brillantes, Claro, como siempre. como todo. Pero bueno, eso, me parece que no tienen ya hábitos de estudio. Pero bueno, si me escucha alguien que defiende las nuevas teorías educativas, me va a decir que no hay que hacer nada por repetición. Sí, también. Yo lo veo a mi nieto que hace las tablas por escrito, no hasta el 10, sino hasta el 20, las escribe y después, no es que y después las buscan en la escritura. Claro. En vez de memorizar, digamos, en este caso. Claro, pero ¿por qué? Porque las nuevas teorías son estas. Es lo que hay. ¿Conviviste con el hecho de ser madre y profesora Sí. dentro del secundario? Sí. ¿Cómo es la relación madre-hijo dentro de Yo un te voy aula? a contar una anécdota. Voy a cambiar una palabra para no ser maleducada. A Leonardo en realidad, como era, no cursaba, entonces rendía libre después, bueno, lo preparé después al final, pero prepararlo le tomaba examen otra profe. Pero a Melissa la tuve de alumna, aunque los exámenes, las pruebas no las corrigiera yo. Ah, no las corregías No, vos. no las corregía yo. No las corregía yo. Pero, por ejemplo, a ver, yo era tan exigente o más con ella que con el resto. Y un día estaba enloquecida porque tenía una prueba de biología. Melissa era sumamente estudiosa y se enojaba. Claro, ¿viste? claro, se exigía. Entonces llega el papá del campo y le pregunta, ¿pero qué te pasa? Que estás tan loco. Pero tengo prueba con esa vieja loca de biología. Digo loca, pero dijo otra cosa. Con esa vieja, claro, era la mamá la vieja loca de biología que tenía la prueba. Pero eso, la relación era así. No había distinción, No, digo, por ser mamá. No, para nada. Claro. Para nada. No. Al contrario. Sí. Exigías más para que no se notara que había para que no se Claro, pero no- eso jugaba durante la clase. Vos estás dando la clase. Tenés 15 alumnos, dentro de Sí. los 15 está Sí, Melissa. Durante la clase, ¿vos ibas pensando, che, está mi hija, acá tengo que equiparar para que sea igual o salía natural? No, porque en realidad no era no era molesta y mientras vos explicabas, si tenía alguna duda o algo, preguntaba, pero nada más, no se hacía tampoco notar como hija, sino que Claro. era un alumno más. Claro, eso depende del alumno Sí, también. Porque depende si el alumno del quiere alumno, mostrarlo, Claro, también depende del alumno. Sí, Claro. seguramente que también depende del alumno. digo, se convive mucho, siendo profesora, con el término vieja. Digo, podés pero tener por favor, 21 años, 22 claro. años, Yo y era vas a ser la vieja de Matusalena ahí biología adentro. igual. Es que yo era Matusalena ahí adentro. Le decían vieja a la Marianita Sorcenón, que así ha estado antes que yo en biología. Le decían vieja y la Marianita no sé si tenía 30 años. Claro. Claro, imagínate, yo era Matusalén. Sí. Pero lo tenía totalmente asumido. ¿viste? Sí, digo, se ingresa con eso. Era ya una de- vieja de también, todo, ¿viste? Vos lo tenés asumido, no me quitó el sueño, ¿no? Ni me hizo adelgazar. No, para obvio. nada. Pero digo, más o menos, porque yo siempre me hubiera gustado tener como qué pasaba en esas reuniones de profesores, Sí. en la sala de profesor. O sea, uno cuando era alumno, Sí hacíamos comentarios de los alumnos. la sala de profesor era como, ¿qué hablarán los Sí, profesores? hacíamos comentarios de los alumnos. Sí, obvio, para mí era una catarsis. Sí, a veces vos venías
sumamente sacado del curso, había profes que venían más sacados del curso, donde venían desesperados y bueno, era un comentario generalizado sobre actitudes o cosas. ¿Se tranquilizaban entre ustedes? Entre nosotros, sí. Por ahí encendíamos más la... Claro, por ahí encendíamos más la mecha porque uno también estaba a veces disgustado con algunas actitudes o algunas cosas. Entonces, a veces, en vez de cooperar con la tranquilidad, encendíamos el fuego, pero bueno. Ahí no había filtro. No, Digo, ahí no había filtro. No. Yo considero, desde mi punto de vista, una camada muy buena de profesores que más o menos fue terminando entre 2014, 2015 hasta 2016, 2017. ¿Ustedes se iban dando cuenta de eso? De ser una buena camada de profesores, Y uno siempre trató de dar lo mejor de cada uno. Pero también teníamos nosotros otra formación, chicos, por más que yo no tenía carrera docente, pero en realidad uno estaba formado y preparado para que el profe sea Claro. sea respetado y considerado como tal, y no estas igualdades que para mi gusto no dejan demasiado buenos resultados, y que me perdone quien piense distinto. No, está bien. Pero, a ver, vos podés ser, tener una correcta relación. Vos podés, tanto y hablando tanto de profe alumno como de profe, como de madre o hijo, vos tenés una buena relación, tenés una confianza como para hablar un montón de temas, pero hay ahí un saltito y un nivel Claro, que que se tiene debe que haber. mantener, que debe existir. O sea, cada vez se fue achicando más ese salto. Esto de la igualdad total y lo planito, en mi criterio, no funciona. Y no, a ver, porque tiene que haber no solo alguien que brinde el conocimiento, sino que también brinde orden. Porque si no hay orden, no... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay formas y formas de mantener el orden también, ¿no? Yo me acuerdo de tener profes que iban con el libro de firma bajo el brazo a dar clase. Sí, eso sí me acuerdo. Y bueno, en tu caso no hacía falta. Nunca, no. Jamás. Bien. Jamás. O sea que no hubo pelea con alumnos, discusiones fuertes que recuerdes. Y sí, he tenido, fíjate que yo se ve que algunas veces he contestado algunas cosas raras, porque después a la vejez, ya fuera del colegio, he tenido 2 o 3 casos donde alguien me dijo, me contestaste mal una vez, o me dijiste, sí, seguramente que lo hice. Pido disculpas, pero seguramente lo hice. Yo también soy sacada. Entonces, en el momento de la transgresión o de cosas, también suelo contestar. Sí, yo siento también que antes los profesores sabían tratar más... porque siempre está el vivo, el canchero, Sí, el que contesta. seguro. Y yo creo que antes los profesores, sin criticar a los profesores ahora, no estoy haciendo eso, ¿no? Pero como que antes sabían como jugar más el juego del canchero. Como que, bueno, si vos me cancherías o me sobras, yo también te puedo dejar mal, ¿me entendés? Antes también estaba eso, el tratar a los vivos. Sí, yo creo que eso también depende de cada uno, ¿viste? Depende de cada uno. Yo del Gaby tengo una anécdota muy fea. Yo no te estoy preguntando nombre, veo que se te Pero va no derecho. importa, porque él se lo digo a él Está también. bien, está bien. Emitió un gas muy oloroso en el curso y lo cerré en el baño, lo mandé que se quedara en... También que esas cosas ahora no sé si me las permiten, ¿viste? Lo cerré en el baño y dije, vas a oler todo lo que vos le hiciste a oler a tus compañeros, te vas a quedar en el baño hasta que huelas todo y después recién vas a... No eran los más ambientados a los baños secundarios tampoco. Claro, pero amén de eso, en este momento yo ya estaría preso capaz.
porque no sé si estas cosas que eran una jugada, era una jugada, o cuando no tenía para escribir y escribía en papelitos, ¿viste? Le dije que le iba a mandar la trabajadora social para que le llevara hojas a su casa. O sea, ese tipo de jugaditas que uno hace, que después encontró hojas y después empezó a escribir, Claro, yo no sé si ahora son tan permitidas. claro. No sé si son tan permitidas. Pensando en cuando entraste en ahora, digo, en la vida hubo un salto tecnológico Sí, muy grande. terrible. ¿Cómo pensás que fue para la educación el tema de la tecnología? No, yo creo que es fantástico. Yo creo que es fantástico para la educación. A ver, tienen herramientas a lo loco. Esto que uno se mataba en una pizarra con una tiza queriéndole explicar algo, ahora todo está en video, todo está totalmente explicado, con una terminología... A ver, tienen todo resuelto. O sea, les ayuda la tecnología un montón. Para mí ayuda muchísimo. Ahora, yo estaría colgada de una cuerda porque no sé si habría aprendido todo eso. Sí, pero digo, no baja el nivel de Y exigencia. lo que baja es a ver, lo que baja para mí es esto vuelvo de nuevo a lo mismo, lo de la memorización y de esas cosas. Todo lo resuelven a través de San Google. Sangre, me acuerdo de Sí, Sangre. ¿te acuerdas de San Google? Sí. Bueno, todo lo resuelven a través de San Google. Entonces, claro, hay poca actividad cerebral porque todo viene hecho. Pero bueno, si vos todo eso que viene hecho te sirve para instruirte y después lo podés proyectar, Claro. o lo podés explicar, o lo podés... Ahora, si todo eso que te viene servido sirve nada más que para guardarlo y cajonearlo, igual, No sirve de nada. no sirve de nada. Bien, ¿cómo fue la despedida del secundario? para Terrible. vos? Terrible. A mí el secundario me encantó. Me mantuvo activa, no sé, me gustó. A mí la docencia siempre me gustó mucho. Me gustó mucho. Despegarme del colegio secundario me costó, pero bueno, en ese momento yo tenía la posibilidad de una jubilación y el combo provincial venía con secundario, mis actividades como funcionaria pública y mi actividad como odontóloga como odontóloga pública, eso era todo un combo. Entonces, bueno, ahí tuvimos que parar. Pero, Sí, ¿cómo es la vida, digo, después Sí. de todos los días levantarte temprano, a dar clase, a yo pensar qué creí hacer? que me iba a morir. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, creí que digo, ¿cómo yo voy a superar esto si yo corría de un lado para el otro en forma permanente? Bueno, con la MUNI seguí un poco en relación, cooperando y ayudando, y bueno, y después eso hizo que ya me acostumbrara a mi casa. Yo dije, ¿qué hago acá adentro? Y yo no estoy acostumbrada. Pero bueno, empecé a hacer cosas, empecé a hacer artesanía, empecé a hacer todo lo que se me presentaba, todo hacía, hasta que me acomodé. Y ahora a veces me cuesta salir de mi casa. Ah, bien. Cambiando rotundamente Sí. de tema, ¿cuándo ingresa teatro? Teatro, nosotros comenzamos por allá, por cuando, con la gestión de Daniel, cuando empieza Daniel a ser intendente, que creo que fue en el 2003. Bueno, ahí comenzamos a hacer teatro y yo también comencé con la dirección del dispensario municipal.
más adelante después fui secretaria de Salud y Acción Social, pero primero comencé allá y con teatro ahí. Venía unos profes que venían de Córdoba, fueron cambiando. Me acuerdo, sí, claro, era la época que Lourdes Perren era directora de Cultura. Ahí fue, creo. Sí, que sí, Ivana, bueno, no me acuerdo el orden de eso. Pero sí, ahí fue, ahí comenzamos con teatro. ¿Y el por qué? ¿El por qué? Porque a mí me encanta, porque... Digo, por eso siempre te gustó tema... Siempre me gustó, me mantiene súper activa, me divierte. A mí me divierte el teatro. En ningún momento, a ver, que me acostaba tarde y me tenía que levantar temprano, no, nunca me afectó. Bien, siempre conviviste con todo. Siempre hice todo junto. Bien, entonces digo, durante todos esos años a lo mejor también fue como un cable a tierra también el tema de teatro. Sí. Vos siempre tenés que buscar en la vida lo que te haga sentir bien. Claro. Yo la verdad que no tengo demasiadas cosas para quejarme. A ver, siempre participé más o menos en lo que quise, nunca me quedé con nada adentro, siempre, o sea que no tengo demasiado para quejarme. Vamos a entrar en polémica, porque si no vamos a estar muy ¿Vos tiernos decís? acá. Estás queriendo hace rato que me lo estás dando vuelta. Mejor y peor compañero de teatro. Mejor y peor compañero de teatro. Qué difícil. Qué difícil. Si no querés dar nombre, no hay problema. No voy a dar nombres, pero es un grupo que fue variando, fue cambiando. Al principio era mucho más grande el grupo y fueron cayendo o fueron dejando por distintas circunstancias. Hasta que llegamos a este grupo que es casi el más consolidado, o por lo menos, por ejemplo, con Patri Cabral, Beatriz, Malva y yo hace 1000 años. En un momento éramos las 4 mujeres nada más que estábamos en teatro. Claro. No había... Y sí, y que no me acuerdo, bueno, no me sale el nombre ahora, pero no importa. Éramos un grupito así de 4 o 5 mujeres nada más. En otro momento había mucho más, en otro momento compartimos con adolescentes, Sí. también el teatro. Bueno, a ver, un gran compañero laburador de teatro es Marcos Cabral. Marco es el encargado generalmente de todo lo que es escenografía y bueno, es un gran laburador. Pero como buen compañero, hay un montón. Claro. Hay un montón. Era difícil, digo, la relación de, mira, voy al trabajo, me cruzo a la directora que es mi jefa y después me tengo que ir a actuar y la Sí. veo... No. A ver, creo que siempre supimos separar las cosas. A ver, Malva podría haber sido mi directora y me podría haber cuestionado cosas educativas. Y si yo en mi relación de teatro había alguna cosa de Malva que no me gustaba, no te quepa la menor duda que también se la decía, Claro. ¿no? Que había reciprocidad. Sí. A nivel cambio de tiempo, digo, a nivel lo que fue cambiando, tanto desde cuando estudiaste a cuando diste clases hasta el día de hoy, mencionaste recién un tema importante que por ahí hoy en día está como más... Bueno, no se puede hablar de esto, que es el tema de la educación sexual. Sí. Digo, ¿qué importancia tiene hoy el tema de la educación sexual y cómo lo comparás como era antes? Yo insisto que ahora, gracias a Dios, es un tema fundamental y primordial dentro de la educación. Está incorporado como tal.
En mis épocas era un poco más tabú, pero yo tuve libertad para hacer educación sexual tanto en la escuela secundaria como en la escuela primaria. Lo hice en los dos. Pero no tuve mayores problemas. Me acuerdo cuando hice una charla un día en el curso de Leonardo, y cuando me di cuenta del nivel de falta de conocimiento que tenían los chicos de preparación, me fui a la dirección y le dije a Malva, me peleo con el que sea, pero empiezo a dar educación sexual en este colegio, pero nunca me coartó ni la iglesia ni nadie. Fue todo muy, muy bien, muy abierto. Nunca nadie me prohibió nada de nada. Lo hice en la escuela secundaria, lo hice en la escuela primaria, sin ningún tipo de problema. Bien. Me comentaste también que, bueno, te gusta la política, estuviste relacionada. Sí. ¿Te trajo conflictos? Sí, montones. montones. He tenido amigos que dejaron de serlo. No, sí, siempre trae conflicto. No sabemos pensar distinto. Sí, me trajo conflicto. Pero no te hizo bajarte, digo. No. Ahora me voy a bajar porque estoy vieja, pero no. Siempre peleé lo que yo creía que era lo correcto y lo conveniente. Siempre peleé eso. Pero bueno, Es lo que hay. es lo que hay. A nivel país, Sí, viviste una dictadura militar, sí, viviste una vuelta a la democracia, sí. viviste una década de los 90 Sí, de de lujo y Menem, mentira de muchas cosas, Sí. viviste una década del 2000 de, bueno, volvimos más o menos, y estás viviendo hoy en día que estamos como estamos. ¿Cómo ves la situación actual política del país y cómo la ves a futuro? Al futuro no muy lejano, no estoy hablando de mucho. Yo veo muy mal a este país, lo veo muy mal y no creo que sea tan fácil. Nadie creo que tenga la varita mágica para poder sacarnos de este atolladero. Si los políticos no, y voy a decir dejan, porque yo no estoy cumpliendo ninguna función política, dejan de mirarse su propio ombligo y comienzan a consensuar y hacer un país serio, que lo dudo, pero si no pasa algo así a mi criterio, es muy difícil salir de esto. Estamos en un pozo muy profundo. Es difícil. ¿Entendés a los jóvenes que deciden irse del país? Sí, claro que los entiendo. Claro que entiendo, pero yo soy mamá y no quiero que se vayan. Quiero que la sigan peleando acá. Pero hay circunstancias por ahí. Bueno, yo sigo insistiendo que en todo es la educación. Deben educarse, deben ser alguien para poder lograr defenderse en este país. Pero bueno, hay circunstancias, pero también a veces me pongo a analizar y digo, a ver, si el que está lavando platos en España le hubiese puesto un poquitito más de huevo en la Argentina, aunque el peso no valga nada, no sufrió el desarraigo. Pero no todos sufren el desarraigo tampoco. Okay, depende también qué forma uno viva allá y acá. Sí,
Y sí, seguro. Bien. Perfecto, entonces estamos llegando al final. Me Bien. queda una pregunta. Dale. Digo, más o menos conocés la sección de qué se trata esta entrevista. ¿Quién te gustaría que esté ahí? Del pueblo. ¿Que entrevistar del pueblo? No lo pensé. Ay, me mata. Vos me lo hacés en las lecciones y bueno, yo ahora lo Sí, devuelvo, ahora es me así. lo hiciste. Puedes decir nadie si Creo querés, no que hay sí. nadie. No hay ningún Sí. problema. No. Me encanta esto y me encanta. Vos, a lo mejor tendrías que también alguien que haya laborado mucho en el pueblo y no ha cumplido nunca una función social importante. Claro. Yo te digo que una cosa que no hablamos y que quiero Sí, lo que sea, lo que resaltar es que cuando yo cumplí mi función como directora de salud y acción social, porque existía la salud y la acción social en este pueblo, aunque en algunas entrevistas se diga que empezó a funcionar ahora, existía la acción social en este pueblo, teníamos un grupo de trabajo del dispensario. Era un grupo de apoyo. Era un grupo de mujeres que realmente era para sacarse el sombrero. Lo que trabajaban, lo organizadas que eran, pero fundamentalmente lo que ponían el cuerpo. A ver, parte de todo ese edificio municipal, de ese edificio de dispensario, fue apoyado por toda esa gente. Todos los aire acondicionados, muebles, dentro de la construcción también se aportó. A ver, era el laburo de un montón de gente, pero, a ver, nadie hacía hacer las empanadas cuando hacían 3.000 o 4.000 empanadas. Las hacían ellas. Claro. Hicieron carnavales, hicieron carreras de galgo, hicieron las asadoras, hicieron... Y es un grupo destacado de gente que le puede mostrar a la sociedad que dejemos de mirarnos el ombligo cada uno y que trabajemos por esta sociedad. Hoy cuando tenés que conformar una comisión, ni siquiera cuando tenés hijos que van al colegio, te cuesta conformar esa comisión, te cuesta el trabajo social de la gente dentro de esa empresa. Y esto no tenía banderías políticas porque había de todos los colores, porque otro de los temas es que se atosigan las instituciones con un color político. Entonces eso también va en desmedro. Para que un pueblo funcione, las instituciones tienen que funcionar. Ese grupo ha sido fantástico y maravilloso. Por ahí, en una entrevista corta, a lo mejor 2 o 3 de esas mujeres te pueden contar cómo se manejan las instituciones. Bien, pero tipo, ¿se puede dar nombre o no? Sí. Ahí trabajó Elba Andretich, trabajó Esther Dalmazo, trabajó Mirta Cornalia, trabajó mi hermana, trabajó Nancy Castellasi, trabajó Betty González, Mariel Curto, Verónica Medina, ay, se me van a olvidar y me van a matar, Esther Altina, ay, que me olvido y no quiero. Faltó en el machete. Ay, no traje el machete. No traje el machete, Sí, no claro. traje el machete. Bueno, chicas, disculpen si me olvidé de alguna. Pero en sí, el grupo
era ese, Bien. fuerte. Muy buen Dream Team ahí de mujeres. Sí. Perfecto. Te agradezco haber venido. No sé si me faltó algo por preguntarte, algo que te hubiera faltado decir, alguna anécdota, algo que vos digas esto, si no lo digo. No, está. Y ¿Está yo bien? te agradezco que me hayas invitado, me encantó la entrevista y me gusta esto de que traigas a conocimiento, a ver, el recuerdo de cosas que han ocurrido en el pueblo. Claro. Me parece bárbaro. El pueblo no es tan aburrido como parece, ¿eh? No, para nada, es bien divertido. Sí, el pueblo no se pierde nada de nadie. Te agradezco. ¿Cómo le estuvo yendo con el tema de teatro? Bien, Bien. por ahora fuimos a Balnearia, muy bien, y Chipión. Tenemos pendiente un Miramar y la Tordilla, hay algunas cosas dando vuelta. Bien. Pero no están, viste que es una época difícil esta, porque hay un montón de eventos y de Sí, cosas, sí, sí. así que bueno, y nosotros también, si bajamos un poquito los decibeles y descansamos un poquito. Teníamos también una solicitud de volverlo a repetir en Marul, pero bueno, no lo hablamos todavía. Queda pendiente, bueno. Bien. Para que la gente sepa. Sí. Muchísimas gracias, Gracias. por haber venido y bueno, suerte entonces en lo que sea de teatro y en lo que haya de acá en adelante. Muchas gracias por todo. Perfecto, gente, así pasaba Alicia Grosso, bueno, en este tercer encuentro que tenemos en nuestras entrevistas, 11:22 de la mañana. Nosotros vamos a continuar con algo de música y te quedás porque ya seguimos dentro de un ratito. Dale. Sí, bueno,